Resulta increíble observar una situación que sinceramente desafía toda la lógica empresarial básica. Totalmente. Es que es de locos. O sea, imagínate, una compañía reporta el mejor trimestre de absolutamente toda su historia, destroza todas las expectativas de ganancias, vende su producto principal a un precio mucho más alto, con mayor volumen, todo perfecto. Y en cuestión de horas, el mercado castiga a esa empresa evaporando un 10% de su valor en bolsa. Un desplome brutal. Es un golpe de realidad fascinante, la verdad. Y eso es exactamente lo que le acaba de ocurrir a Meta en esta temporada de resultados. Una barbaridad. Lo que demuestra que en Wall Street, pues el presente perfecto no garantiza absolutamente nada si el coste de financiar el futuro parece inasumible. El mercado, digamos que ya no compra promesas a cualquier precio. Y precisamente para desgranar todo eso, estamos aquí. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo, a nuestro espacio habitual de disección financiera. Porque, claro, normalmente cuando evaluamos el éxito de algo, esperamos una lógica lineal, ¿no? Claro, como en una obra de ingeniería. Exacto. Si se construye un puente y soporta el peso para el que fue diseñado, pues es un éxito absoluto. Las matemáticas cuadran y todo el mundo contento. Es algo binario. Sí, sí. Pero luego entramos en el mundo de los mercados financieros y el análisis de empresas, y resulta que esa lógica lineal salta por los aires por completo. Vemos un panorama donde unas cifras aparentemente impecables pueden provocar un pánico absoluto. O al revés, ¿eh? Donde unos resultados decepcionantes hacen que una acción suba como la espuma. Tal cual. Y esto pasa porque el mercado juzga los planos del futuro, o sea, la viabilidad de la infraestructura que aún no se ha construido, no solo la solidez del cemento de hoy. Completamente de acuerdo. Y por eso, tras realizar muchísimos análisis fundamentales de empresas cotizadas en bolsa a lo largo del tiempo, hay que entender que una de las realidades innegables de este trabajo es que no basta con mirar una compañía una sola vez y olvidarse. Ni mucho menos. El trabajo real, el que de verdad separa el ruido de la información útil, radica en la continuidad y el seguimiento. La mayoría de las empresas presentan resultados trimestralmente, o en ocasiones cada 6 meses, para mostrar el avance y el rumbo por donde la directiva está llevando a la compañía. Es como una auditoría constante. Eso es. Y el objetivo de la sesión de hoy es hacer ese seguimiento crítico. Vamos a comparar los resultados del primer trimestre de este 2026 con las estimaciones que los analistas y las propias empresas daban previamente. Y para ello traemos actualizaciones de 5 gigantes que ya teníamos analizados aquí. Ares, SSC, Meta, Alphabet y Amazon. Exacto. En la fuente de nuestra investigación se encuentran todos los datos extraídos directamente de dichas presentaciones oficiales. Un ejercicio que sinceramente me parece vital para calibrar el termómetro de la economía actual, que ahora mismo se debate violentamente entre la fiebre del gasto en inteligencia artificial y la cautela del crédito privado. Totalmente. Pero, antes de meternos en faena, hay que hacer un aviso legal importantísimo. Recordamos que todos los datos aportados provienen estrictamente de las fuentes oficiales de las presentaciones y que, bajo ningún concepto, el contenido de hoy es una recomendación ni sugerencia de compra o venta de ninguna acción. Importante dejarlo claro, sí. Muy importante. Es material puramente didáctico. El único propósito aquí es enseñar, de una manera sencilla, cómo realizar análisis fundamental de acciones cotizadas. Dicho esto, vamos a desgranar lo que ha sido una última semana de abril de 2026 verdaderamente histórica. Y tanto que histórica, ha marcado un punto de inflexión. Digamos que se ha terminado la paciencia gratuita. Ya te digo. Hasta hace muy poco, los inversores premiaban cualquier mención a la inteligencia artificial. Ahora exigen ver cómo las altísimas valoraciones actuales justifican el inmenso nivel de gasto e inversión, el famoso CAPEX. ¿Quieren ver resultados? Claro. Quieren retornos reales, flujos de caja contantes y sonantes hoy, no una promesa teórica a 10 años vista. Y para entender quién está gastando miles de millones en tecnología, primero necesitamos entender quién está gestionando y moviendo el capital en la sombra. Los cimientos del sistema. Eso es. Vamos a empezar por el crédito primado y los verdaderos fontaneros del sistema financiero. Empecemos revisando a Ares Management. A ver, los datos crudos parecen malos a simple vista, ¿eh? Reportaron unos ingresos de 1.270 millones de dólares, lo que supone quedarse por debajo de los 1.320 millones que esperaba el mercado. Un fallo en las estimaciones, ¿sí? Y su beneficio por acción fue de $1,24, también por debajo de $1,38 proyectado.
Siguiendo esa lógica lineal del puente de la que hablábamos al principio, la estructura parece ceder. Fallan en ingresos y fallan en beneficios. Claro, y cualquier algoritmo básico de inversión habría vendido la acción automáticamente al ver ese titular. Lógico. Pero el mercado humano, cuando se detiene a leer la letra pequeña, encuentra algo mucho más valioso que un beneficio trimestral puntual. Esa es la pieza que falta en el rompecabezas, porque resulta que Ares falla en las estimaciones y sin embargo la acción sube un 2,7% tras el anuncio, rebotando con muchísima fuerza. Es muy curioso. Es como si alguien abre un restaurante. El primer mes la caja registra menos ingresos de lo esperado, pero de repente el dueño muestra que tiene una lista de espera VIP de clientes que han pagado por adelantado para los próximos 5 años. ¿Cuál es el mecanismo interno que hace que el mercado perdone este fallo tan evidente? Pues el mecanismo es la calidad del ingreso. Fíjate que no todos los dólares valen lo mismo a ojos de un inversor. Claro, claro. Ares superó por primera vez en su historia los 1.000 millones de dólares en comisiones de gestión en un solo trimestre. Hay que entender cómo funciona esto. Una comisión de gestión es un porcentaje fijo que Ares cobra simplemente por tener el dinero de sus clientes bajo su techo. O sea, es decir, es un peaje recurrente. Da absolutamente igual si la bolsa sube o baja, si hay recesión o euforia, ellos cobran su comisión por mantener y gestionar ese capital. Exacto, es un modelo de ingresos prácticamente blindado ante la volatilidad. ¡Qué barbaridad! Esa es la base. Pero el catalizador real de la subida de la acción es que han levantado 30 millones de dólares en capital nuevo durante este trimestre. ¿30.000 millones? Madre mía. Y ahora mismo tienen la friolera de 158.000 millones en lo que denominan dry powder, que es capital listo y disponible para invertir. Pólvora seca, lista para disparar. Y si analizamos el panorama macroeconómico, cobra todo el sentido. Tenemos tipos de interés altos, el crédito es caro, los bancos tradicionales, asustados por la regulación y el riesgo, están cerrando el grifo de los préstamos. Ya no quieren prestar dinero a nadie. Claro, las empresas necesitan dinero y no pueden ir a un banco normal. Así que acuden a instituciones como Ares. Se están consolidando como el banco en la sombra preferido por el sistema. Tienen esa liquidez brutal, lista para prestar a tasas muy lucrativas. Básicamente se han convertido en los prestamistas de último recurso para el mundo corporativo, asumiendo el papel que la banca tradicional ha abandonado por miedo. Es un monopolio de liquidez espectacular. Lo es, sin duda. Y hablando de monopolios silenciosos en las finanzas, pasemos a la segunda empresa, SSC Technologies. Esta gente es la columna vertebral tecnológica de los fondos de inversión más grandes del mundo. Son los fontaneros que hacen que el agua fluya en Wall Street sin que nadie vea las tuberías. Me encanta esa analogía. Es que es tal cual. Sus números fueron impecables. Ingresos ajustados de 1.648 millones, lo que marca un crecimiento de casi el 9%, y un beneficio por acción de $1,69. Pero lo que hace a SSNC una anomalía maravillosa no es cuánto dinero entra por la puerta, sino qué poco dinero sale por la ventana. Exacto. Su capacidad para contener gastos es una clase magistral. Lograron un margen EBITDA ajustado del 39,5%. Aterricemos ese concepto para que quede cristalino. Cuando hablamos de un margen de casi el 40%, significa que de cada $100 o euros que la empresa factura, 40 se convierten en beneficio operativo puro. Antes de pagar impuestos y demás, claro. Exacto. Es una máquina de imprimir dinero con un escudo térmico contra la inflación, porque no necesitan comprar materias primas caras para dar su servicio. Así es. Y la directiva no se conforma. Han fijado el objetivo de llevar ese margen al 40% para finales de 2026. Rascar medio punto a estos niveles de eficiencia es una tarea titánica. ¿Cómo lo logran? Pues a través de la sustitución de procesos humanos por inteligencia artificial en el desarrollo y mantenimiento de su software. Están automatizando su propia maquinaria interna. Increíble. Además, su división de servicios para el sector salud está aportando unos ingresos tremendamente defensivos, porque la administración médica no entiende de ciclos económicos. Claro, la gente se sigue poniendo enferma, haya crisis o no. En esencia, SSIC es una vaca lechera tecnológica. Generan tanto excedente de capital que han devuelto más de $233 millones a los accionistas en solo 3 meses. Mediante recompras y dividendos. Exacto. Y aquí hay que hacer una parada obligatoria. Cuando una empresa recompra sus propias acciones y las destruye, el pastel se hace más pequeño, por lo que cada porción restante vale automáticamente más. Cuidan al inversor de una manera exquisita. Son muy disciplinados con el capital.
Pero, a ver, sabiendo que hay liquidez a raudales y unos márgenes espectaculares en este sector financiero, demos el salto al sector que está quemando todo ese capital a un ritmo que aterra a Wall Street. Uf, aquí viene lo fuerte. Salimos de las finanzas y entramos en las infraestructuras de inteligencia artificial. El terreno donde las valoraciones chocan de frente contra la gravedad de los gastos operativos, desde luego. Y aquí retomamos la gran paradoja de Meta Platforms con la que abríamos el programa. Las cifras de Meta en el primer trimestre son de otro planeta. Ingresaron 56.310 millones de dólares, un crecimiento interanual del 33%. Una salvajada. Su beneficio por acción ajustado fue de $7.31, aplastando las previsiones más optimistas. Vendieron un 19% más de impresiones publicitarias y, ojo a esto, lograron cobrar esos anuncios un 12% más caros. Es el escenario ideal. Y todo esto apoyado en su nueva arquitectura de IA publicitaria, llamada Lattice, que está aumentando las conversiones en un 6%. El negocio publicitario es una locomotora imparable. Y sin embargo, tras presentar estos números dorados, la acción se desploma un 10%. Ya. Mi teoría aquí es que Wall Street sufre de un grave estrés postraumático con los cheques en blanco que Mark Zuckerberg suele firmar para proyectos paralelos, como ya pasó con el metaverso. Es una crisis de fe en toda regla, ¿eh? El mercado miró el brillante presente publicitario, pero luego giró la cabeza y vio la factura astronómica del futuro. Claro, el famoso CAPEX. Exactamente. El desencadenante de ese pánico tiene un nombre claro: gasto en capital o CAPEX. Meta actualizó su previsión de gasto en infraestructuras para 2026, elevándola a una horquilla de entre 125.000 y 145.000 millones de dólares. 145.000 millones de dólares. A ver, hay países enteros cuyo Producto Interior Bruto es menor que el presupuesto de Meta para comprar servidores este año. Es alucinante. Y el motivo de este desembolso masivo es la necesidad vital de comprar chips de NVIDIA y construir mastodónticos centros de datos para entrenar sus modelos de lenguaje. El problema fundamental aquí es el cambio en la naturaleza del negocio. A ver, históricamente Meta ha sido una empresa de software puro, y el software tiene márgenes de beneficio que tienden al infinito. Escribes el código de Instagram una vez y distribuirlo al usuario número 1.000.000 o al usuario número 2.000 millones tiene un coste marginal cercano a cero. Es imprimir dinero, básicamente. Pero de repente Meta está mutando. Esa es la clave geométrica del problema. Al tener que invertir cientos de miles de millones en hardware físico, en servidores, refrigeración, cables y naves industriales, el mercado percibe que Meta se está transformando en una empresa proveedora de infraestructura pesada. Ya, claro. Y las empresas de infraestructura, por definición, tienen márgenes de beneficio muchísimo más bajos que las de software puro. Inviertes miles de millones primero y tal vez recuperas la inversión a base de céntimos a lo largo de una década. Lo que agrava esa situación es que las viejas heridas siguen sangrando. Reality Labs, la división del metaverso, reportó una pérdida operativa de 4.030 millones de dólares en un solo trimestre. Es una hoguera de dinero sin fin. Y encima tienen problemas de crecimiento de usuarios. Justo iba a decir eso. El crecimiento de las personas activas diarias se topó contra un muro infranqueable. Han sufrido bloqueos de Internet en Irán y restricciones extremadamente severas en Rusia. A ver, sin entrar a valorar las decisiones políticas de esos territorios, el dato empírico y objetivo es que Meta está encontrando techos geográficos reales. Ya no quedan tantos humanos en el planeta con conexión a Internet a los que no hayan monetizado. Así de simple. Así que el mercado fue implacable. El mensaje de los inversores fue claro: creemos que vuestra publicidad funciona mejor que nunca, pero nos está saliendo intolerablemente caro financiar vuestra guerra armamentística en inteligencia artificial. Falta claridad sobre cómo esa inversión generará nuevos flujos de ingresos directos, más allá de poner anuncios en las pantallas, claro. Exacto. Pero, y aquí viene lo interesante, la historia da un giro radical cuando miramos al otro lado de Silicon Valley y analizamos a Alphabet, la matriz de Google. Ellos también presentaron sus cuentas y mostraron un crecimiento explosivo. Ingresos de 109.900 millones de dólares, un incremento del 22%. Y el mercado los premió. A diferencia del castigo severo a Meta, el mercado aplaudió a rabiar estos resultados de Alphabet. ¿Por qué esta diferencia de trato?
Pues el aplauso viene justificado porque Alphabet ha logrado aniquilar el argumento bajista más peligroso que pesaba sobre ellos desde la aparición de los chatbots generativos. El miedo a que el buscador muriera. Eso es. Durante casi 2 años, el consenso del pánico aseguraba que la inteligencia artificial conversacional iba a destruir el buscador tradicional de Google, su principal fuente de ingresos. Sin embargo, el reporte demostró que los ingresos por búsquedas crecieron un robusto 19%. Han demostrado empíricamente que la IA no destruye el hábito de buscar, sino que fomenta consultas más complejas y aumenta el volumen general. Totalmente. Y la gente sigue haciendo clic en los enlaces patrocinados. Pero lo que realmente resulta fascinante de Alphabet en este trimestre no es la resistencia del buscador, sino cómo Google Cloud, la nube, ha pasado de ser el hermano pequeño a convertirse en un auténtico coloso. Han registrado un crecimiento del 63%, superando la increíble barrera de los 20.000 millones trimestrales. Una pasada. ¿Es este el efecto directo de su modelo Gemini? Total y absolutamente. Fíjate que las empresas de todo el mundo necesitan integrar IA, pero no tienen la capacidad de construir sus propios centros de datos. Así que alquilan la potencia de cálculo a Google Cloud, impulsando la demanda del ecosistema Gemini 3. Lógico. Si a eso le sumamos la reciente adquisición de la empresa Wiz, que ha reforzado su oferta de ciberseguridad corporativa, pues Google Cloud se ha vuelto una propuesta casi irresistible para las grandes corporaciones. Pero aquí es donde entra la gran contradicción que necesitamos explicar. Porque Alphabet también ha disparado su previsión de CAPEX. Su gasto proyectado en capital se sitúa entre los 180.000 y 190.000 millones de dólares. ¡Ostras! Es muchísimo dinero. Es un gasto significativamente mayor que el de Meta que tanto asustó al mercado. ¿Por qué Wall Street hunde la acción de Meta por gastar 140.000 millones, pero premia a Alphabet por gastar 190.000? Esa es la gran pregunta de este trimestre. Y la indulgencia del mercado hacia Alphabet se basa en 2 cosas: el control de los medios de producción y la devolución inmediata de valor. A ver, explícame eso de la devolución de valor. Empezando por lo segundo, Alphabet suavizó el impacto psicológico de ese enorme gasto, anunciando el primer dividendo de su historia y aprobando un incremento del 5% en la recompra de acciones. Ah, claro, le dan un caramelo al inversor. Exacto. Es una señal de fortaleza financiera que tranquiliza a los inversores más conservadores. Pero la ventaja técnica competitiva está en el silicio, en los procesadores. Hablemos de los TPUs, sus unidades de procesamiento tensor. Mientras que Meta depende en gran medida de comprarle los carísimos chips a Nvidia, pagando un margen de beneficio altísimo a un tercero, Alphabet lleva años diseñando y utilizando sus propios procesadores. Esa es la gran diferencia. Es la diferencia entre tener que alquilar una flota de taxis a precio de oro frente a ser el dueño de la fábrica que construye los motores. Al usar su propia arquitectura, Alphabet logra reducir los costes computacionales por cada consulta de inteligencia artificial en un 30%. Y un 30% de ahorro a esa escala son miles de millones. Tienen una independencia que protege sus márgenes a largo plazo. Ya te digo. Esa eficiencia operativa lo cambia todo. Además, Alphabet cuenta con una diversificación de ingresos envidiable. Poseen 350 millones de usuarios de pago recurrentes en servicios de suscripción como YouTube, Premium o Google One. Tienen muchas patas en la mesa. Exacto. Tienen múltiples tuberías de ingresos maduras, lo que hace que el riesgo de su inversión en infraestructuras parezca mucho más diluido y seguro que el de sus competidores. Y bueno, si Alphabet domina de forma absoluta las búsquedas y la infraestructura en la nube, y Meta ejerce un monopolio sobre la atención humana en redes sociales, existe una compañía que en este arranque de 2026 ha demostrado la capacidad inaudita de dominar múltiples frentes masivos de manera simultánea. El gigante entre gigantes. Cerramos el círculo de este análisis trimestral con unos resultados que solo pueden catalogarse como históricos. Hablemos de Amazon. Las cifras provocan vértigo. Unas ventas netas de 181.500 millones de dólares. ¡Madre mía! Creciendo un 17%. Pero lo más relevante son sus ingresos operativos, el beneficio de su actividad principal, que alcanzó los 23.900 millones. Es una demostración de poder descomunal. Y el pilar central que soporta estas cifras y que ha tranquilizado a todo el sector tecnológico es el renacer espectacular de AWS, su división de servicios en la nube. Reportaron un crecimiento acelerado del 28%, inyectando 37.600 millones a las cuentas. Es una barbaridad.
Esto es crucial porque marca el ritmo de expansión más rápido de AWS en los últimos 15 trimestres. Existía un miedo palpable, una narrativa en el mercado que sugería que Microsoft con Azure y Google Cloud les estaban robando cuota de mercado en la carrera de la IA. Sí, se escuchaba mucho ese rumor. Pues este trimestre ha desintegrado esos temores por completo. De hecho, el ritmo anualizado de ingresos derivados puramente de la inteligencia artificial dentro de AWS ya ha superado los 15.000 millones de dólares. Resulta asombroso observar cómo se está consolidando una tercera potencia publicitaria mundial ante nuestros ojos, porque con frecuencia se asocia a Amazon exclusivamente con la logística y el envío de paquetes. Claro, la gente piensa en la furgoneta de reparto. Exacto. Y olvidamos que su plataforma es el mayor motor de búsqueda de intención de compra del mundo. Su división de Amazon Ads generó 17.200 millones de dólares en un solo trimestre, creciendo un 22%. Las marcas prefieren anunciarse allí porque el usuario que entra en Amazon ya tiene la tarjeta de crédito en la mano, Listo para comprar. a diferencia del usuario que navega por ocio en una red social. Así que tenemos a una empresa que domina el comercio al por menor, reforzado ahora con la integración de su asistente de inteligencia artificial Rufus. Sí. Domina la infraestructura global de Internet a través de AWS y ahora consolida un ecosistema publicitario colosal. Todo esto les ha permitido alcanzar un margen operativo del 13,1%, que es la cifra más alta de toda su historia corporativa. Es por esto que Amazon ya no puede analizarse bajo los parámetros tradicionales de un siempre minorista. Nos enfrentamos a un modelo de negocio puramente trimodal. A ver, explícame eso de trimodal. Pues que son dueños del supermercado, cobran alquiler por los carteles luminosos de publicidad dentro de ese supermercado y además son dueños de la red eléctrica que alimenta a todos los demás supermercados del mundo a través de la nube. Es el negocio perfecto, claro. Y aunque también presentan un desembolso en CAPEX sobrecogedor de 44.200 millones en 3 meses, el mercado percibe que la rentabilidad ya está aflorando. Y además esa eficiencia tiene una repercusión tangible en la economía real, que es lo que le importa al consumidor. La optimización logística, impulsada por modelos predictivos de IA, les permite posicionar el inventario de manera hiperlocal, reduciendo drásticamente los costes de envío en la llamada última milla. Exactamente. Esa reducción de costes es precisamente el arma que necesitan para competir agresivamente en precios y tiempos de entrega contra gigantes asiáticos de bajo coste como Temu o Shein. Incluso si excluyéramos el gigantesco beneficio extraordinario contable que han obtenido gracias a su inversión temprana en la empresa Anthropic, los números puramente operativos de Amazon son arrolladores. Son bestiales. Demuestran que todo este gasto computacional ya sirve para algo tan mundano e importante como abaratar el coste del paquete que se entrega en la puerta de una casa. Con este repaso a los titanes tecnológicos y financieros, la conclusión principal que nos deja el inicio de este 2026 es el fin definitivo de la era de la narrativa romántica sobre la inteligencia artificial. Se acabó el humo. Se acabó. Entramos en la implacable era del retorno sobre la inversión. Ya no basta con anunciar el modelo de lenguaje más grande o la mayor red de servidores. El ecosistema financiero exige pruebas tangibles de que cada dólar destinado a infraestructuras, a ese masivo CAPEX, es capaz de generar flujo de caja libre a corto o medio plazo. Flujo de caja real. Es un malabarismo de altísima tensión que va a definir a los ganadores y perdedores de esta década, sin lugar a dudas. Lo cual invita a una reflexión profunda, un pensamiento provocador para que quienes nos escuchan lo analicen con calma en los próximos días. Si las mayores y más ricas corporaciones del planeta se ven obligadas a gastar casi $500 billones combinados únicamente para construir los cimientos físicos y computacionales de la inteligencia artificial, ¿qué destino les depara a las miles de empresas tradicionales en todo el mundo? Esa es la gran pregunta. Esas empresas se enfrentan a la inevitable realidad de tener que alquilar esta infraestructura para no quedar tecnológicamente obsoletas. Cabe preguntarse si estamos presenciando la construcción de una barrera de entrada inquebrantable en la economía mundial. Un oligopolio digital. Exacto. Un futuro donde un reducidísimo grupo de empresas actuarán como los únicos terratenientes digitales, los verdaderos dueños de la inteligencia, cobrando un peaje perpetuo al resto de la civilización empresarial por el mero hecho de operar. Es un escenario que merece, desde luego, un análisis minucioso. Sin duda alguna. Quien ostente la propiedad de la infraestructura subyacente tendrá el poder de fijar el precio del progreso y de la innovación durante las próximas décadas.
Queda clarísimo que, regresando a la metáfora del puente del principio, en el implacable mundo del mercado financiero, evaluar la solidez de una estructura implica comprender variables mucho más abstractas y complejas que la simple suma de los ingresos y la resta de los gastos. El mercado está tasando la resiliencia del modelo de negocio en los años venideros, y la continuidad en el seguimiento, como hemos hecho hoy al comparar resultados contra previsiones, es la única forma de no perderse. Es la única forma de hacer un análisis fundamental real, eso es. Bueno, antes de poner punto final, agradecemos profundamente el enorme seguimiento que está teniendo el canal. Las métricas nos reflejan que la gran mayoría de quienes ven y escuchan este material de forma regular todavía no figuran como suscritos al canal. Así que ya sabéis. Para quien encuentre valor en el contenido y en el rigor que hay detrás de estos análisis, suscribirse resulta de grandísima ayuda para lograr llegar a más personas a las que les interesa este apasionante mundo de la inversión y la evaluación corporativa. Nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido, la verdad. De igual forma, invitamos a la audiencia a seguir las cuentas en redes sociales, buscando los perfiles activos en X, Instagram y Threads. Para quienes deseen ir un paso más allá, está disponible nuestro podcast Vita Soluta, un espacio donde conversamos con mucha mayor extensión sobre esta misma temática y la actualidad financiera global. Ahí nos metemos de lleno en los detalles. Asimismo, en la página web oficial y a través de la nueva newsletter, se publican análisis de las acciones con una profundidad mucho mayor, ofreciendo recursos muy útiles como la plantilla de valoración que se puede descargar en formato PDF. Una herramienta fundamental. Recordamos, finalmente, la dinámica habitual de publicación. Cada semana se ofrece nuevo material didáctico diseñado para dominar los conceptos básicos de análisis y finanzas, reservando los viernes para presentar un nuevo y detallado análisis fundamental de compañías cotizadas. Agradeciendo el tiempo dedicado a este espacio, deseamos un muy buen día a todos los que nos han acompañado. Un saludo y un fuerte abrazo.